Hola a todos y a todas, soy Juan Francisco Piquera, responsable local y provincial de área ideológica del PK Huelva, y la ponencia que os voy a presentar tratará sobre la historia del movimiento obrero español y del PC. Los orígenes del movimiento obrero español podemos remontarlos al año 1821, en el que se produce el levantamiento ludista del motín de Alcoy. ¿Qué es el ludismo? Pues bueno, el ludismo fue un movimiento encabezado por los artesanos ingleses del siglo XIX que en el marco de la revolución industrial protestaron contra las nuevas máquinas que destruían su empleo. Eran sobre todo telares industriales, máquinas de hilar, etc. Bueno, así en el año 1821, como os digo, 1.200 campesinos de la comarca donde se encuentra la ciudad alicantina de Arcoy, que hilaban la lana en sus casas, asaltan y destruyen 17 máquinas de hilar. Este levantamiento se resolvió cuando la corona mandó dos regimientos que fueron llamados a poner orden y se saldó con numerosos arrestos. En el año 1833 muere Fernando VII y al ser menor de edad su hija y sucesora Isabel II ocuparán la regencia en primer lugar su madre María Cristina de Borbón y posteriormente el general Espartero. En estos momentos el mayor desarrollo del movimiento obrero lo tenemos en Cataluña, donde se situaba una fuerte industria moderna que será la industria textil algodonera. Aquí es donde tienen lugar importantes levantamientos, como el incendio de la fábrica Bonaplata de Barcelona en 1835, así como el nacimiento de las primeras sociedades obreras y de apoyo mutuo, como fue la Sociedad Mutua de Trabajadores de Barcelona, fundada en el año 1840. Durante la regencia del general Espartero, entre 1840 y 1843, ya se autorizaba la formación de estas sociedades, pero de forma muy limitada. Así, por ejemplo, no podían celebrar reuniones sin aviso previo a las autoridades. La tensión social aumentaba cada vez más entre obreros y patronos, y los levantamientos obreros, junto a las revueltas liberales que tenían lugar constantemente en la ciudad, provocaron el bombardeo de Barcelona en 1842, lo que produjo la pérdida de confianza social y política para el general Espartero, quien fue depuesto por un pronunciamiento militar y marchó al exilio. Vemos de esta forma como, junto a las guerras carlistas, el republicanismo, los levantamientos cantonales, etc., el movimiento obrero se convirtió en otro elemento más de oposición para los siguientes regímenes políticos en España. En el año 1868 se produce la Revolución Gloriosa que destronará a Isabel II, buscando los responsables una nueva dinastía que reinase en España, encontrándolo finalmente en la figura de Amadeo I de Saboya. En estos momentos se declara la libre asociación y se funda la Dirección Central de Sociedades Obreras de Barcelona. En 1864 se reunía en Londres la primera internacional obrera, también llamada Asociación Internacional de Trabajadores, que tenía como fin la organización política del proletariado en Europa y en el resto del mundo. En ella aparecerán dos posturas que acabarán enfrentándose: el anarquismo, postura liderada por Bakunin, y el socialismo, liderado por Marx. Las principales diferencias entre ambas posturas eran básicamente que para el anarquismo la autoridad política era innecesaria y nociva para la clase trabajadora, por lo que la sociedad justa solo se consigue tras la abolición de toda clase de autoridad, principalmente el Estado. Sin embargo, para los socialistas, lo ideal era una transición gradual a una sociedad sin clase que tiene como punto intermedio el Estado socialista, también llamado dictadura del proletariado, en la que los obreros toman el poder y los medios de producción pasan a ser propiedad colectiva. La primera internacional se organizará en España a través de la Federación Regional Española de la AIT, de tendencia anarquista, por el influjo en Barcelona del anarquista italiano Giuseppe Fanelli, enviado por Bakunin. El fracaso de la Comuna de París en 1871 dio lugar a duros enfrentamientos entre socialistas y anarquistas, lo que dio lugar a fuertes enfrentamientos ideológicos entre ambas corrientes, que acabaron derivando en la disolución final de la Primera Internacional. De esta manera, el movimiento obrero fue ocupado casi exclusivamente en España hasta ese momento por el anarquismo, con la ausencia de partidos obreros. En el año 1873, Amadeo I de Saboya decide abdicar por los problemas de inestabilidad que estaban sucediéndose en este país, y se proclama la Primera República, que al año siguiente también caerá por esos mismos problemas. En esos momentos, en el momento de la caída de la Primera República, el movimiento obrero en España vuelve a la clandestinidad. Tras la caída de la Primera República se producirá en España la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II, e iniciará un nuevo sistema político que tendrá su norma básica en la Constitución de 1876, que reconocía ya la libertad de asociación.
Ante la monopolización del movimiento obrero español por parte del anarquismo, un tipógrafo, Pablo Iglesias Pose, llenó ese vacío junto a un grupo minoritario de socialistas y fundó en 1879 el Partido Socialista Obrero Español, que se adherirá más tarde a la Segunda Internacional, y la Unión General de Trabajadores en 1888. En 1889, en conmemoración del centenario de la Revolución Francesa, se funda la Segunda Internacional de corte socialdemócrata, sobre todo tras la expulsión de los anarquistas de la misma. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial se produce una escisión entre socialistas que se oponían al conflicto y los que apoyaban la participación de sus respectivos países en el mismo. Sin embargo, con la llegada de la Revolución de Octubre de 1917 se producirá una nueva escisión entre socialdemócratas, los cuales defienden una transición suave y pactada al socialismo a través de reformas estatales que acaben derivando al Estado socialista, pero defendiendo la no abolición drástica del capitalismo, sino que éste se amolde. Por otra parte, estaba otra nueva escisión, que serán los comunistas, que defendemos que las reformas simples por parte del Estado burgués son ineficaces por la acción de los enemigos de la clase trabajadora, por lo que optan por la vía de la revolución, es decir, abolición del capitalismo por ser el causante de los males de la clase trabajadora. De esta forma, los comunistas deciden marcharse de la Segunda Internacional y en 1919 fundan la Tercera Internacional, también conocida como la Internacional Comunista. Esta escisión también tuvo su reflejo en España, ya que el debate sobre la entrada o no del PSOE en la Tercera Internacional y su posterior resolución contraria a dicha entrada provocaron dos decisiones en el PSOE y la fundación de dos partidos: el Partido Comunista Español, fundado en 1920 por las Juventudes Socialistas y liderado por Ramón Merino Gracia, y el Partido Comunista Obrero Español, fundado en 1921 por el sector leninista del PSOE y liderado por Antonio García Quejido. Siguiendo las indicaciones de la Tercera Internacional para su entrada en ella, el 14 de noviembre de 1921 celebran ambos partidos en Madrid una conferencia de fusión que dará lugar a la fundación del Partido Comunista de España, siendo su primer secretario general Antonio García Quejido. Tras el golpe de Estado de 1923 y con el inicio de la dictadura de Primo de Rivera, el partido pasó a la clandestinidad, mientras que el PSOE se mantuvo en la legalidad al mantener cierta colaboración con la dictadura. De hecho, Largo Caballero, secretario general de los UGT, fue nombrado miembro del Consejo de Estado. En el año 1930 se produce la caída del general Primo de Rivera y el 14 de abril de 1931, tras unas elecciones municipales de carácter plebiscitario, se proclamará la Segunda República, la cual el PC considerará como un engaño a la clase trabajadora y proclamó: abajo la República burguesa, vivan los soviets. El partido, sin embargo, pasa a ser legal y celebra en Sevilla en 1932 su cuarto congreso, en el que elige a José Díaz como secretario general, el cual se planteará el objetivo de construir un gran partido de masa, aumentando en gran medida sus afiliados. Además de todo esto, también se mostrará abierto a alianza con otras fuerzas como el PSOE. En 1933, el partido crea las MAO, las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, dirigida por militares como Francisco Galán y por militantes comunistas como Juan Modesto o Enrique Lister. En 1936 el partido se adhiere al Frente Popular, que fue una gran coalición, digamos, de izquierdas en el que estaban otras fuerzas progresistas como era el PSOE, la izquierda republicana de Manuel Azaña, e incluso los anarquistas de la CNT, y se presentan a las elecciones de febrero de 1936 consiguiendo una amplia victoria, lo que supuso un aumento de prestigio para el partido, el cual pasó de 30.000 afiliados a 100.000 afiliados en 5 meses. Las políticas progresistas del Frente Popular hicieron que finalmente, el 18 de julio de 1936, un grupo de militares desde Marruecos y Canarias se levantaran contra el gobierno del Frente Popular y apoyado por las fuerzas más conservadoras, lo que acabó derivando 2 días más tarde en el estallido de la Guerra Civil, en el que la República solamente recibió el apoyo de la Unión Soviética y de México, apoyo que resultaba bastante escaso en comparación con el potencial militar de la Alemania nazi y de la Italia fascista, las cuales apoyaron desde un primer momento al bando sublevado. Mientras tanto, el partido buscó la unidad de todas las fuerzas leales a la República, incluyendo a la pequeña y a la mediana burguesía. A los 10 días del inicio de la guerra, Dolores Ibárruri, Pasionaria, hace un llamamiento internacional por radio para defender a la República, lo que tuvo su respuesta en la formación de las Brigadas Internacionales. Eran cuerpos de voluntarios de distintos países que vinieron a luchar aquí a España al lado de la República. Recién comenzada la guerra, el partido crea a través de las MAOC el quinto regimiento, integrado en las milicias populares, las cuales derivarían en el nacimiento posteriormente del Ejército Popular de la República.
Sin embargo, la política del Frente Popular, y en especial la del partido, dieron lugar a un conflicto entre este y los anarquistas y el Partido Obrero de Unificación Marxista, básicamente por dos motivos: el rechazo de estos a las alianzas con la pequeña burguesía y la política del Frente Popular de posponer la revolución a la guerra. En 1939 termina finalmente la guerra civil con la victoria del bando sublevado, lo que derivará en el inicio de la dictadura del general Franco. Así, de esta forma, el partido pasa de nuevo a la clandestinidad y se inicia una dura represión contra sus miembros, pasando el partido a organizarse en la clandestinidad, en el exilio e incluso en las cárceles. En 1942 muere José Díaz en su exilio en la Unión Soviética, siendo sucedido por Dolores Ibárruri en la Secretaría General del partido. En Francia, el partido participará en el movimiento de resistencia contra la ocupación nazi, acabando muchos militantes comunistas españoles en campos de concentración, tanto en Alemania como en la propia Francia de Vichy. Mientras tanto, en España, el partido impulsó la guerrilla antifranquista, también conocida como el Maquis, ante la esperanza de que con la derrota de Hitler se produjera una intervención en España. Al no producirse esa intervención, la guerrilla antifranquista se disuelve finalmente en 1948. En cuanto a la lucha sindical, el partido opta por aprovechar los resquicios legales existentes y comienza a participar en los sindicatos verticales y en otras organizaciones de masa, como fueron los movimientos obreros cristianos, etc., lo que dará lugar en 1962 a la fundación del sindicato Comisiones Obreras. En 1960 se celebra el sexto congreso del partido, en el que es elegido como secretario general Santiago Carrillo, quien protagonizará un giro político del PC mediante la política de reconciliación nacional y el impulso del eurocomunismo. Mientras tanto, Santiago Carrillo irá apartando a los que discrepaban de la nueva línea, lo que, junto con la condena expresa del partido a la invasión de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética en 1968, dará lugar a una nueva escisión en el partido, el PCML, Partido Comunista de España Marxista-Leninista. Con la muerte de Franco en 1975 y el consecuente fin de la dictadura, el partido fue relajando el nivel de ofensiva y movilización ante la posible legalización del mismo, que se produciría finalmente el 9 de abril de 1977. En estos momentos el partido fue blanco de numerosos ataques de la extrema derecha, como fue la matanza de los abogados laboralistas de la calle Atocha el 24 de enero de 1977. Al año siguiente, en 1978, el partido celebra su 9º congreso, en el cual abandona el leninismo, consolidándose el distanciamiento de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Esto provocará nuevas escisiones, como el Partido Comunista de los Trabajadores, y numerosos abandonos en el partido. El partido estaba, a su vez, cada vez más dividido entre los partidarios de Santiago Carrillo y el sector prosoviético más ortodoxo, liderado por Ignacio Gallego. En 1982, el mal resultado de las elecciones generales, que acabaron con la victoria del PSOE de Felipe González, provocó la dimisión de Carrillo y su sustitución por Gerardo Iglesias. Al año siguiente, en 1983, el partido celebra su 11º congreso, en el que se dio una división entre tres sectores: los carrillistas, el sector prosoviético liderado por Ignacio Gallego y el sector renovador liderado por Gerardo Iglesias, partidarios de la convergencia con otras fuerzas. Finalmente, Gerardo Iglesias fue elegido secretario general por mayoría y, ante las posturas contrarias a la convergencia y favorables a las posturas eurocomunistas, Santiago Carrillo es expulsado del partido y los carrillistas son destituidos de los órganos de dirección. El triunfo de las tesis pro convergencia daría lugar a que en 1986 el partido, junto con otras organizaciones de izquierda, fuera el primer impulsor de Izquierda Unida, que solo conseguiría 7 diputados en las elecciones de ese mismo año. En 1988, el partido celebra su 12º congreso, en el que Gerardo Iglesias dimite y es elegido como nuevo secretario general del partido Julio Anguita, recuperando el partido muchos de sus preceptos anticapitalistas. Esto se tradujo en la consecución de 17 diputados en las elecciones generales de 1989. En 1998, en el 15 Congreso del partido, Julio Anguita deja la Secretaría General y es elegido como nuevo secretario general Francisco Fruto, el cual llamó a la militancia a recuperar la lucha en la calle. Tras el desastre electoral del año 2000, Gaspar Llamazares fue elegido nuevo coordinador federal de Izquierda Unida, quien se apoyó en gran medida en el PSOE con una política de enfrentamiento con el partido que se plasmó en numerosos problemas internos que provocaron un fuerte declive para el partido. A partir del año 2005, año en el que el partido celebra su 17 Congreso, se inicia un proceso de reconstrucción del partido que culmina con el 20 Congreso, celebrado en el año 2017,
en el que Enrique Santiago es elegido como nuevo secretario general, se adopta de nuevo el leninismo y se inicia un proceso de cambio del modelo federal o territorial por el modelo sectorial, es decir, la organización en sectores productivos, en centros de trabajo y en frentes de lucha. Bueno, pues hasta aquí la presentación, espero que os haya resultado interesante y nada, un saludo revolucionario a todos y a todas.